Hola queridos chavas y chavos, hola queridos oyentes en general. Hoy traigo un tema que sinceramente a mí no me ha dejado dormir y alguna vez lo has escuchado y es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un tema pues que se debe de tratar. A lo mejor no lo has vivido, a lo mejor sí. De la forma en que sea, hoy te invito a quedarte en tu podcast Mental Health para, para hablar un poco de ello con especialistas y personas con las que les ha tocado vivir este tema. Para ello iniciamos con nuestra psiquiatra Alondra hablando sobre lo que es la esquizofrenia. Hola Tadeo, pues la verdad muchas gracias por recibirme y la verdad un gustazo estar aquí en Mentangel, este podcast que ha sido un poco famoso alrededor de estos días y espero les guste mi retroalimentación alrededor de este tiempo que vamos a compartir juntos. Nada que agradecer, mi estimada Alondra, pues para mí es un gusto tener invitados pues en este podcast, ¿no? Es algo que pues lo hace, te podría decir divertido, entretenido. Y nada, no hay que ser tan extenso esto. Mejor háblame como que un poco de cómo entenderías tú la esquizofrenia, qué término le darías, quizá de qué forma podrías ayudar a una persona pues que sufre de esta enfermedad, ¿no? Bueno, te cedo la palabra, coméntame y pasamos con el tema de mi amigo Jonathan, que también es un invitado que tenemos aquí. Bueno, pues muchas gracias, la verdad. Bueno, ahora sí para ponerlos un poquito en contexto a todos ustedes allá en casita que nos están escuchando y a las personas que tenemos aquí presentes, vamos a hablar sobre la esquizofrenia desde la rama de la etimología, que se divide en dos, esquizo y frenia, donde frenia significa mente, razón, entendimiento y esquizo significa una ruptura. Entonces podemos entender la esquizofrenia como la ruptura de la razón o el entendimiento. Este trastorno mental se caracteriza porque las personas ven la realidad de una manera diferente. Podremos hablar sobre una desconexión de la realidad. Estas personas pueden tener una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento. En el pensamiento podemos estar hablando de que las personas escuchan voces en su cabeza que les dicen qué hacer, o también podemos escuchar casos de personas que piensan que la gente que los rodea está en contra de ellos, o incluso un ente que ellos mismos crean en su cabeza piensan que están en contra de ellos. En el comportamiento podemos estar hablando de que las personas pueden llegar a hacerse daño a sí mismas como hacerle daño a las personas que están alrededor de ellas. También podemos hablar sobre un comportamiento extraño en su postura y en su forma de andar. Incluso también podemos estar hablando de que las personas llegan a decir palabras sin un sentido alguno o sin conformar ninguna oración. Este tipo de trastorno se puede identificar en la adolescencia. Sin embargo, muchas veces se confunde con depresión, ya que al principio llegan a alejarse de sus amigos, de su familia, llegan a estar un poquito solos y cosas parecidas a la depresión. Entonces se llega a un poquito confundir y también se llega a confundir con el autismo. Este trastorno es un poco difícil diagnosticarse en niños, ya que pues son los niños son muy hiperactivos, entonces es un poquito difícil diagnosticarlo, ya que todos somos diferentes y los niños más. Pero sin embargo sí existen casos de esquizofrenia en los niños. Ahora sí, Tadeo, contestando un poquito tu pregunta sobre qué le recomendaría yo a una persona que tiene esquizofrenia, pues tratarse. Yo creo que es lo que yo le recomendaría, tratarse ese trastorno. Primero que nada, pues tenemos que ir con un especialista que realmente nos las diagnostique. No podemos estar por la vida diciendo que tenemos esquizofrenia si no la tenemos diagnosticada. Con los trastornos mentales es algo que no se juega. Entonces tenemos que estar diagnosticados para realmente saber si tenemos esquizofrenia o no.
Ya que la tenemos diagnosticada, tenemos que tratarla para controlarla, porque como bien sabemos, estos trastornos mentales no tienen cura. Ningún trastorno mental tiene cura, solamente se controla. Entonces, pues sí, realmente lo que yo le recomiendo a una persona con esquizofrenia es que se trate, ya que pues la mejor manera de vivir su vida en un ámbito laboral o escolar, en una forma normal, se podría decir, sería con un tratamiento, sabiendo también que estos tratamientos son de por vida, ya que como se mencionó anteriormente, ningún trastorno mental pues tiene cura. Entonces todos estos tratamientos se llevan de por vida. Bueno, por mi parte eso sería lo que yo le recomendaría. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o podemos proseguir con las historias de los participantes. De verdad que me encanta tener invitados en este podcast de Mental Health. De verdad, Alondra, agradezco este primer punto que nos acabas de dar. Yo pienso que tanto para invitados, presentes, oyentes y para mí, quedó clara esta idea. Y bueno, yo quisiera como compartirte un poco de lo que siento cuando veo una persona con esquizofrenia. Y es que me genera miedo, temor, no lo sé, me genera muchas cosas. Y a veces también llego a pensar que están drogados, ¿no? Y, y como tú lo dices, pues van hablando sobre cosas sin sentido, gritan blasfemias. Y pues eso a mí mm, me hacen pensar que me van a lastimar, ¿no? Cuando en realidad no puede ser así. Pero bueno, creo que aquí entraría más el caso o la anécdota de nuestro invitado Jonathan, que nos hablará un poco de lo que le tocó vivir con una persona con esquizofrenia. Te cedo la palabra, Johnny, y bueno, cuéntanos cómo se dio todo esto y a ver. ¿Qué onda, Tadeo? Muchas gracias por invitarme a tu podcast tocando este tema que es algo un poco de miedo y a la vez algo raro. Y pues te cuento cómo es que pasé un caso de esquizofrenia en mi familia y todo comienza cuando tengo un primo que es de mi edad, igual tiene ahorita 17 años y él pues convivimos demasiado, ¿no? Y y entonces pues hace como 3 meses él comenzó a tener actitudes un poco algo extrañas. ¿A qué me refiero con extrañas? Algo así como quería tener, como que tenía ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Tenía unas actitudes muy peligrosas porque quería golpear a todos los que él viera, ya que él, después que se tranquilizaba de sus ataques, se podría decir así, un ataque de ansiedad o no sé qué le pasaba ahí, pero él me decía que que antes veía pues cosas y que le decían que matara a su familia y así, no, que él mismo se matara. Entonces pues como nos contaba eso, pues a veces sí daba miedo, ¿no? Así como de no sabíamos si era estar seguro de andar ahí con él o mejor era alejarnos porque pues era algo muy feo, ¿no? Entonces solo nos contaba eso, pero se tranquilizaba él, como que él luchaba contra eso para que no se matara tanto él ni agrediera a ninguna de sus familiares. Entonces después pasó tiempo y él comenzó a tener actitudes mucho más fuertes, donde él ya ni podía controlarlas él mismo. Entonces un día por fin como que explotó, sí se puede decir como que explotó y ya no pudo controlar sus emociones y fue donde comenzó a golpear así a nuestros familiares, así a su papá, a su mamá, los que empezó a golpear y pues tenían que agarrarlo así entre
su mamá, su papá y su hermano para controlarlo, pero cuando lo controlaban, él comenzaba a gritar. Y es que, bueno, te cuento que antes de que él empezara con esas actitudes, le gustaba ver mucho estas como cosas de internet de asesinatos, decapitaciones y así, ¿no? Él pues veía muchas cosas de eso, jugaba juegos acá de guerra que le gustaban mucho, él decía, pero el psicólogo con el que se estuvieron tratando les comenzó a decir que todas sus actitudes que él tuvo fueron por dos puntos. Uno fue porque, pues ya ves la pandemia que llegó a cambiar a todo el mundo, ¿no? La pandemia le afectó demasiado a él, ya que al estar encerrado, él no, pues él no podía hacer otras cosas afuera como las había hecho sus años anteriores antes de empezar la pandemia, sino que después como estuvo en la pandemia, pues nomás estuvo en su teléfono, viendo así de esos videos que te comento, veían videos de secuestros, sí, cosas muy raras, ¿no? Entonces, pues después de eso, ya él pues ya como que eso se le empezó a meter en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, y él mismo ya después, él cuando empezó a tener sus ataques que le daban por que no sabíamos que era la esquizofrenia, pues pues fue cuando él ya cuando lo agarraban, de que después de que le empezaban a dar sus ataques y lo agarraban sus familiares, él comenzaba a decir que él quería ir a robar niños, que quería robar que motos, quería ir a asaltar, no sé, cosas así bien raras. Y después de que ya lo controlaban, él ya como que volvía a reaccionar a la normalidad y ya empezábamos a decirle que por qué decía eso. Y pues él no se acordaba de nada, él decía, no, pues yo ni me acuerdo nada de eso. Yo Yo ni me acuerdo de nada. Y en ocasiones hasta lloraba porque se sentía demasiado culpable de que le decíamos que él golpeaba a su mamá y a su papá, que comenzaba a llorar. Y pues ya como empezó con esas actitudes, pues tuvieron que tomar acciones así de cuidarlo más seguido porque se dormía él en su casa que es de 2 pisos. Él se dormía arriba en su cuarto. Entonces al tomar esas acciones lo tuvieron que bajar y lo bajaron porque ya el que durmiera arriba era muy peligroso porque después ya él quería aventarse de su ventana, luego se subía hasta su azotea y quería él ya nomás volteaba hacia abajo. Hubo muchas ocasiones en las que mis tíos lo vieron diciéndole qué hacía ahí y pues él decía que nada, no, nomás volteaba hacia abajo, pero ya después de que él como que empezaba a hablar con nosotros, que somos sus primos, que tenía como más confianza, algo así, pues ya decía que había una persona que le decía que se tirara de ahí, ¿no? Pero que él no quería. Entonces pues ya como le empezó a decir eso, pues ya él trataba de luchar contra sus pensamientos que él tenía, porque pues en sí no había ninguna persona que le dijera que se aventara. Y él pues luchó y pues milagrosamente nunca se tiró de algo así, nunca se hizo daño. Y Y pues ya comenzó con todas sus actitudes así demasiado raras. Entonces ya cuando lo comenzaron a llevar como con 3 psicólogos, los psicólogos empezaron a decir, no, que pues está empezando con la esquizofrenia y así, ¿no? Tuvieron que darle medicamento, le prohibieron ver la televisión porque tan solo y los celulares se los prohibieron porque tan solo, te digo, veía un teléfono, lo empezaba a usar y luego empezaba a buscar así que asaltos y así, ¿no? Así cosas las que veía de antes. Entonces pues ya le tuvieron que prohibir eso, la televisión, no podía salir porque cuando salía él le empezaban a dar así como sus ataques y ya empezaba a querer golpear a las personas así desconocidas. Y era muy peligroso tanto para él como para las personas porque pues no sabías cómo, si iba y le golpeaba a una persona, no sabías cómo esa persona iba a reaccionar porque pues era un desconocido y tú como desconocido vas a pensar, no, me golpea, ¿no? O ponle que golpea a lo mejor a un niño que va con su papá, pues el papá va a reaccionar para defender a su hijo, entonces puede que hasta hubiera golpeado a mi primo.
Y entonces por eso era que no lo dejaban salir, tenían que tener su casa cerrada, no lo dejaban que se subiera al segundo piso porque iba, podía que tirarse nuevamente así de, bueno, lo podía hacer ahora sí, tirarse porque pues nunca lo hizo. Entonces pues se tuvo que quedar abajo y ya pues los psicólogos lo empezaron a tratar, le hicieron, ya ves que los psicólogos hacen acá como una prueba de que a ver, dibuja a tu familia y dibújate tú y eso, ¿no? Pues ya él se empezó a dibujar y así, pero pues sí también dibujaba así como tipo monstruos, no sé, acá siluetas con su lápiz acá bien, bien acá bien extrañas, ¿no? Y pues ya cuando ya empezó a tratarlo los psicólogos, de hecho un día también un psicólogo, el primero, lo estuvo tratando ahí, le empezó a hacer acá sus pruebas de que, a ver, dibuja esto y eso, cuéntame cómo es tu vida y así. Y en ese momento le empezó a dar una crisis y lo golpeó al psicólogo, así le metió ¿sabes, no? Le puso acá un golpe, ¿no? Al psicólogo, entonces pues el psicólogo acá dijo, no, pues eso no es normal, ya mejor de aquí me voy. Y pues el psicólogo ya mejor optó por no tratarlo, porque dijo que era muy peligroso que él estuviera con él a solas, porque al darle sus crisis podía hasta golpearlo peor. Y es que donde que tiene unas fuerzas que no sé ni de dónde las sacaba. Golpeaba demasiado duro. A un tío también nomás porque él tenía acá estaba viendo acá su teléfono. Lo volteó a ver, se lo quedó viendo acá acá retándolo, ¿no? Cuando acá retas a alguien así, su mirada así muy fija hacia ti. Y pues mi tío lo volteó a ver y le dijo, ahora qué, hijo? Tranquilo. No, pues cuando le digo eso, no lo pensó dos veces y paz. Le puso también un golpe ahí a mi tío. Entonces pues ya cuando lo empezaron a llevar al... porque lo tuvieron que llevar acá a un hospital psiquiátrico para que lo valoraran y dijeran si era muy, ¿cómo te digo? Si era bueno tenerlo en casa o debían de internarlo en un hospital donde lo pudieran tratar ellos y así. Y, y sí lo llevaron ahí, pero le dijeron que pues esquizofrenia no era muy fuerte. O sea, eran inicios y que lo podían hacer que se controlara muy fácil. Como estaba muy, muy joven, dijeron los doctores que pues se podía controlar muy fácil. Pero no te toqué, no te conté que al inicio de cuando él pues nació, él no nació bien, o sea, en su corazón no bombeaba la sangre bien, no sé cómo se diga, creo que, no recuerdo bien la palabra, lo que él tenía, pero el chiste es de que su corazón no estaba en el lado izquierdo, como todos lo tenemos, sino que él lo tenía en medio, entonces pues no, como que no bombeaba bien la sangre, quién sabe bien, la verdad, no me acuerdo, bien qué le pasaba. Entonces pues todos pensaban que era de eso, que de donde ahí se derivó todo eso lo que le pasa. Pero no, al final dijeron los psiquiatras, creo si son doctores psiquiatras o neurólogos, no sé la verdad. Y empezaron ahí a decirle que pues fue por la pandemia, porque la pandemia afectó a muchos niños. De hecho, ahí en el hospital empezaron a decir que llegaron demasiados casos, tal así como mi primo, por lo mismo de que la pandemia pues estás en tu teléfono, te enfocas acá en el teléfono, ya ves que tanto acá los jueguitos, acá que el free, varias cosas así de disparos y de la guerra y eso, pues los mismos niños acá se empiezan a mentalizar que pues ya se sienten soldados, quién sabe qué tanta cosa se sienten ya ahí los niños, que ya son acá, se sienten narcos, y pues eso dijo el doctor, que pues eso les afecta ya que pues, ya ves que hay niños que juegan acá hasta 24/7 sus juegos, toda la noche ya bien demacrados los morros porque están bien, juegan y juegan. Y pues dicen que llegaron demasiados casos de eso. Y al final de cuentas, pues ya, para finalizar la historia, pues a mi primo ya en el hospital psiquiátrico le dijeron, no, que
en su casa se va a componer. Denle solo estos medicamentos para que se controle, este, y cuando una crisis, pues ya otra vez medicamento y así. Y ahorita pues ya mi primo ahorita ya está bien, ya ahorita últimamente ya no le han dado crisis, y ya toma su medicamento y todo eso, pero ya él ya, porque de hecho sí cambió físicamente de como estaba antes, porque era el flaquito, pero ya cuando le empezó a dar acá sus crisis, pues ya empezó como que a engordar, porque de hecho comía demasiado, comía, comía y comía. Entonces pues ya le empezaron a dar sus crisis y, y ya ahorita pues ya hasta se volvió otra vez a su forma física que tenía antes acá de flaquito y así. Y ahorita ya, pues ya se controla, ya ahorita ya es una persona normal como antes. Y ya fue todo, pues eso es todo ya. Es toda mi historia. No inventes, Jonathan, me acabas de generar una emoción que no quisieras ni saber cuál es, porque es contra ti. Y es que es el enojo, porque no sé si agradecerte la anécdota o el que me haya sacado las lágrimas, porque fue una anécdota triste, porque me puse a pensar, imagina que un familiar tuyo tenga esta enfermedad y empieces a ver cómo se empieza a desahuciar, o cómo la pasaría a su familia. Y en realidad también me trae como que muchas preguntas, ¿no? Porque comentabas algo sobre que jugaba juegos de balazos, etcétera, etcétera. Y yo le quisiera preguntar aquí a la psiquiatra Alondra sobre cómo influye eso dentro de la persona, ¿no? De la persona que empieza a sufrir esta enfermedad. No lo sé si me podrías compartir ahora sí que tu punto de vista sobre lo que nos comentó nuestro invitado Johnny, y también nos puedas comentar la pregunta. La verdad, muy interesante la historia que nos cuenta Jonathan sobre su primo, acercándonos a todos nosotros un poquito a la realidad de lo que es vivir con una persona que padece esquizofrenia. La verdad es muy impresionante todo lo que pasaron tus tíos y la verdad la paciencia que es tenerle a una persona así, porque debo creer que es muy difícil tener a una persona así en la familia. Creo que hasta a algunas personas les podría dar un poquito de miedo y bueno, es por eso que esta enfermedad se debe tratar para que estas personas vivan su vida un poquito más normal y las personas a su alrededor no les tengan miedo y por supuesto que no sean una carga para su familia. Ahora, con lo de los videojuegos con violencia y todo ese tipo de situaciones, creo yo que para una persona de esquizofrenia no debería de ser una opción. De hecho, ningún niño ni adolescente debería de jugar este tipo de videojuegos con violencia, ya que a esa edad no tienen un criterio propio y pueden ser manipulados muy fácilmente. Y para una persona con esquizofrenia es mucho más fácil. Entonces, si yo realmente no recomendaría este tipo de juegos con violencia en la situación que se encuentran este tipo de personas. Pero pues también podemos hablar de un dato un poco interesante que leí hace unos días, que para las personas con esquizofrenia los videojuegos, evidentemente no con violencia, son una buena alternativa en su tratamiento, ya que les ayuda a prestar más atención y los libera de todo ese estrés y ansiedad que están viviendo a diario en su cabeza. Entonces, los juegos no son malos para las personas con esquizofrenia. Simplemente hay que saber qué tipos de juegos pueden ayudarles a mejorar y no perjudicarlos. Qué bueno que haces uso del término historia, porque hay historias de amor, historias de terror, entre otras, ¿no? Pero yo a esta como que le daría el nombre de una historia sobrenatural, ¿no? Porque lo sobrenatural, pues, se podría decir que es algo como inexistente. Y esto es algo que no puedes creer que pasa, ¿no? Pero en realidad sí pasa y es gracioso.
Y bueno, sobre el punto que tocas de los videojuegos, que cómo influyen dentro de un niño o una persona con esquizofrenia, pues es algo que toca vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo veo jugar a mis sobrinos o así niños, pues ya veo que agarran y que se sacan su arma, empiezan como a disparar y se ponen todos bien locos, a veces hasta se empiezan a agredir, que ya se quieren hasta agarrar a golpes. O sea, eso es en una parte que influye pues en niños que sus capacidades están bien, pero si hablamos de una persona que sufre de esquizofrenia, no quiero ni llegar a pensar de qué son capaces, ¿no? Porque, o sea, ya tienen como la canica, se podría decir, bien locota o bien suelta, y todavía llegas y le metes como esa idea de querer hacer más daño, pues ya es algo más, no sé, no lo puedo explicar, pero bueno, ya no hago tan aburrido esto y mejor hagámoslo emocionante trayendo pues otra historia de una persona que pues ahora sí le tocó vivir bajo esta enfermedad. Es algo triste, pero creo que esto le tocó ahora y pues le cedo la palabra a mi invitada. Se llama Yusel, la recibimos. Muchas gracias primero que nada por permitirme estar aquí, poderles contar mi experiencia, mi historia. En mi caso, pues resulta que yo en el 2019 más o menos tuve una experiencia pues fea en todos los aspectos. Lo que pasé con mi familia, las personas que me rodean, mis amigos, todos mis ámbitos en los que me desenvuelvo, pues bueno, resulta que yo en esa época consumía drogas, pero mi familia llegó a pensar que yo tenía esquizofrenia. Pues yo los recuerdos que tengo de este proceso, bueno, de esta etapa, no son claros, o sea, son borrosos, son como en partes. Y pues más o menos le fui completando con las cosas que me han dicho mi familia, mis amigos, todas las personas que resultaron afectadas. Bueno, todo inició cuando yo empecé a escuchar voces en mi cabeza, pero esas voces en las que me controlaban totalmente, o sea, de que lo que hacía, lo que decía, cómo me vestía, todo ese tipo de cosas, eran esas voces, o sea, no era yo como tal, sino eran esas voces que me estaban diciendo qué hacer, qué no hacer, y qué, cómo actuar, qué decir, ¿no? O sea, en una pelea, no sé, con mi mamá, ella pues obviamente pues me regañaba y hablaba fuerte, y estas mismas voces que ya eran parte de mí, pues me hacían, ¿no? No sé, insultarla, hablarle aún más fuerte, ser grosera, vaya. Entonces, pues esta situación así comenzó, ¿no? Comenzó con cosas pequeñas. Yo, lo que me han dicho de que yo estaba en otra onda, o sea, en otra realidad, o sea, no estaba como consciente. O sea, yo tenía, o sea, si me hablaban también, o sea, si me hablaban, me decían algo, yo estaba perdida o no estaba como tal en situaciones en las cuales pues sean apropiadas, ¿no? O sea, yo no ponía atención en mis clases, o sea, esto me afectaba como tal, me afectaba ya directamente en todos los aspectos de mi vida. Pues bueno, también llegué a tener alucinaciones, ¿no? Con seres religiosos, míticos, o sea, con todo lo que no está en nuestra realidad, o sea, cosas que no realmente son verdad o no se han comprobado, yo las alucinaba, o sea, llegó un punto en el que también, pues, por ejemplo, Dios, ¿no? Llegaba y me decía que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que estas cosas que él hacía era por nuestro bien, que no pasaba nada. Y bueno, o sea, realmente fue un proceso en el cual yo no, o sea, yo no sé qué pasó, o sea, como si yo me hubiera desconectado, ¿no? O sea, yo no estaba consciente, no estaba yo en mi cuerpo, ¿saben? En mi realidad, en mi mente no estaba, yo estaba perdida. O sea, la violencia empezó a salir cuando, pues, obviamente yo, no sé, platicando con mis amigos, con personas así, yo llegaba a decir estas cosas y ellos obviamente pues se reían, ¿no? O sea, no les parecía lo que estaba diciendo, que estaba alucinando, que estaba loca, todo ese tipo de cosas. Entonces llegó un punto en el que pues reaccionaba de manera violenta, o sea, a tal grado de pegarle a mi mamá, de pegarle a amigos, o sea, de todo el tiempo estar molesta, de que cualquier cosita que me dijeran yo reaccionaba de forma violenta, o sea, era como que inconsciente, pero, o sea, lo que yo
hacía era, no sé, o sea, no reaccionaba, no era como que lo hiciera y después me arrepintiera, no, o sea, era como que algo que ya yo hacía y así se quedaba, o sea, no era ni me disculpaba ni decía nada, o sea, realmente las cosas que yo hacía se quedaban ahí, ¿no? Bueno, también pues esta situación pues llegó a tal grado de que pues las personas que me rodeaban y que querían ayudarme, yo las evitaba, yo las odiaba, era violenta, no quería que nadie se acercara a mí, o sea, no, fue una etapa bastante traumática para mí, para mi familia, o sea, las que lo sufrieron fueron mis familiares, más que nada mi mamá, en la escuela pues mis amigas, ¿no? O sea, las que yo estaba, las personas más cercanas a mí pues que me intentaron ayudar y que yo pues no me dejaba, esas personas que lo sufrieron conmigo y que realmente pues que pasé, bueno, de hecho aquí conmigo está una amiga que es Jesset, que ya pasó conmigo ese proceso, o sea, fue la que más me apoyó, la que siempre me ayudó, entonces pues ella lo va a explicar desde su punto de vista, desde cómo ella lo vivió, pues para que comprendan cómo yo estaba. No, pues amiga, muchas gracias por darme la palabra. La verdad, agradezco mucho que pues me hayas dado la palabra y pues también la invitación a este podcast. Y pues así como les decía, pues mi amiga por ahí en el 2019, pues como que tenía unos comportamientos bien raros, como que no era ella, como que no era ella, como que la estaban, no sé, como dominando, algo así. Y yo en algún momento, pues yo sí pensé la verdad que pues se le había metido un chocho de por ahí, un chocho raro, porque pues así de la nada agarraba y luego me decía, no, pues es que tienes a alguien ahí atrás de ti, o, o cosas así, o luego me decía que me quería ahorcar, y yo, ay amiga, aplácate, me sonrojas, pero ya después como que la veía muy enojada. O a veces como que me decía comentarios así de las demás personas, así como de no, pues es que no me gusta no me cae bien esa persona y ¿para qué existe? Pues como que ya la quiero asesinar o que le caiga un chocho de eso que está atrás de ella. Y no, güey ves que hacía unos sonidos así como bien extraños, como, y por eso les digo que yo pensé que se le había metido un chocho, un chocho de por ahí, un chocho bien raro porque estaba actuando bien diferente y en una ocasión, pues yo fui a misa con el padrecito y le empecé a decir, no, pues oiga, es que tengo una amiga que pues actúa bien raro y a veces como que habla sola y quiere lastimar a todas las personas. Y el padrecito ahí pues me dijo que le echara unas rameadas de pasote y que le echara agua bendita también. Y pues yo fui, pero no le quería decir a mi amiga que el padre me dijo eso, pero yo la pensaba agarrar dormida. Pero pues yo le preguntaba, oye, pues es que ¿qué tienes? Tú no eras así, tú eras bien alegre, convivías con todas las personas, eras bien sociable. A cualquier lugar que llegábamos, tú hacías amigos. E incluso hacías amigos para que nos patrocinaran. Y ya después, este, pues yo no sabía qué hacer porque pues mi amiga estaba actuando así como que bien raro. Y entonces, pues me asusté mucho. Y un día pues ya hablé bien con ella y le dije, oye, pues, ¿qué tienes? Pues no eras así, ¿qué pasó? ¿Alguien te hizo algo o te metiste a algo satánico o algo así? Porque en algún momento también llegué a pensar, es que tuvo un noviecito de por ahí y como que era así como que bien emo, bien darks. Y yo entonces yo dije, no, este amigo ya me la metió en cosas malas, esas que dicen tus mamás que no te metas ahí. Y pues en algún momento dije, no, pues a lo mejor y este compa ya me la exorcizó o mataron a una gallina para, no sé, hacer sus brujerías de por ahí o le hicieron un amarre o algo así. Pues sí me asusté, ¿verdad? Y le dije, oye, pues no, ¿qué pasó con Juan? Se llamaba Juan. Le dije, oye, ¿qué pasó con Juan? ¿Acaso te forzó a algo o hicieron un pacto? O algo así, algo así.
y me dijo, no, no, con Juan no te metas, yo lo quiero mucho. Y entonces pues dije, no, pues a lo mejor y sí trae algo con Juan todavía. Yo pensé que ya habían regresado, ya hasta me había enojado. Y ya después, un día también, ya después de ese día que le dije, después fui a hablar con su mamá y le empecé a contar, así como de, no, señora, ¿qué crees que su hija pues está actuando bien raro y ya no es la misma? Como que ya es muy agresiva con las demás personas y ya no, ya casi no quiere hablar. Yo le pregunto de algo y me contesta de mala manera, o hay veces que me contesta muy agitada y muy asustada. Y entonces la señora me dijo, no, pues quién sabe en qué pasos andará mi hija, si era muy buena persona. Y es que pues es que yo no sabía y luego le dije a su mamá que pues había ido con el padrecito, y ya después nos echamos un Padre Nuestro y pues para que se alivianara, ¿no? Para que se alivianara mi amiga. Y ya después pues ya me fui y ya después de eso pasaron 2 semanas, creo. Y un día que fui a ver a la señora porque le fui a decir otra vez que pues sus comportamientos ya eran bien raros porque a veces como que ya eran más bélicos, más como de asesinar a las personas, no sé. Y entonces ya fui un día con la señora una tardecita y que veo a mi amiga ahí queriendo asesinar a su mamá. No, hombre, casi se me sale el corazón, yo no sabía ni qué hacer. No me mié porque quién sabe qué mi cuerpo, si no me hubiera miado ahí. Y ya después pues me asusté mucho y me eché un grito así, ¡ay! Y pues corrí con mi amiga y la abracé y le quité el cuchillo y le dije, no, ella es tu mamá, ¿cómo la vas a matar? Ella te dio la vida y daría todo por ti. Y entonces agarré bien fuertísimo, no bien fuerte, agarré bien fuerte a mi amiga y la traté de controlar y le empecé a decir, yo te quiero mucho, es una imaginación de tu mente, por favor no lo hagas. A la señora Chucha, la quiero mucho, por favor no la mates. Y ya después empezó a chillar mi amiga, pero a chillar así con un sentimiento, así como de los morrillos cuando le decían, así el mero. Y ya después yo la empecé a consolar y empezó a chillar con un sentimiento muy, muy feo. Y después yo le dije, no, pues es que dime, ¿qué tienes? Porque tú no eres así, tú eres una persona que daba luz a las demás personas. Y me dijo, pues ya me confesó que se drogaba. Y pues es que yo pensé que ya eran otras cosas porque me puse a investigar y pues como veía que ella a veces alucinaba cosas, dije, no, pues a lo mejor mi amiga está sufriendo un trastorno de esquizofrenia. Y me asusté y le dije, no, pues de verdad te drogas o quieres que vayamos al doctor a que te cheque o algo así. Y me dijo, no, es que me he estado drogando porque tengo muchos problemas. Y yo le dije, oye, pues es que me siento muy mala amiga. O sea, yo también pensé dentro de mí, ¿no? Pues, qué mala amiga soy yo porque pues no me di cuenta de algún problema que tuviera o algo que le hiciera falta o algo así, ¿no? A lo mejor por el Juan, pero pues no, o sea, no, nunca me dijo de un problema así grande. Y entonces yo también que me suelto a chillar también con ella y le empiezo a decir, no, perdóname, perdóname por ser una mala amiga, yo no quería ser así. Y ya después de ahí la llevamos a rehabilitación con la señora y ya después como que ya se alivianó más y ya nos agradeció mucho. Ya después la llevamos también al psicólogo para que sacara esos sentimientos que tenía y todo bien hasta la fecha. Pero no, 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 esa asustadona, esa siempre me va a quedar para toda la vida esa lección. Yusel, no sabes las emociones que acabas de generar en mí. Generaste ahora sí que esa emoción que siento cuando veo una persona con esquizofrenia. Más aparte, me perturbaste. Pero antes de continuar, yo quisiera agradecerte el haber invitado a tu amiga Yeset. Y de igual forma agradecerle a ella por haberte aceptado la invitación a este podcast de Mental Health. Y bueno, dejando a un lado los agradecimientos, yo quisiera continuar con lo que te dije un principio, ¿no? Tu historia me perturbó porque tengo el miedo de que en esos momentos
tengas como un ataque de esquizofrenia y pues pienses en atacarnos, hacernos daño y esto se descontrole. No es cierto, pero en realidad sí se me hace increíble lo que te tocó vivir. No lo puedo procesar, incluso no lo puedo creer, pero hay testigos. Y aquí tenemos a tu amiga Yeset. Yeset nos contó todo lo que vivió contigo. Y tú nos contaste todo lo que experimentas con esta enfermedad. Y bueno, igual que la anécdota pasada, pues esto me genera preguntas. Preguntas para nuestra nueva voz de otra psiquiatra. Ella es Estela. Y yo le quisiera preguntar, pues, ¿cómo es que fluyen las drogas para generar este tipo de enfermedad mental? Estela, bienvenida igualmente que a los demás. Ahora sí, dame tu opinión sobre el caso de Yusel y dame tu opinión sobre la pregunta. Muchas gracias, Tadeo, pues por permitirme estar aquí en tu podcast de Mental Health. Y pues de verdad que es un gusto. Y pues respondiendo a tu pregunta en cómo influyen las drogas a la esquizofrenia, pues creo que primero debemos partir del análisis. Y como ya nos los había comentado, pues mi colega, pues la esquizofrenia pues puede ser definida como la discordia entre el pensamiento y la conducta que manifiesta pues el pensamiento. Y pues ahora siguiendo al objetivo, en donde las drogas pues pueden producir alteraciones a nivel cerebral, en donde pueden modificar la realidad vivida pues por el consumidor. Y créeme que me han tocado casos en el que pues hay veces que ni yo puedo, o sea, varios especialistas no podemos. Y porque todo esto atrae efectos alucinógenos, relajación y, sabes, en algunos casos, como lo he mencionado, derivan problemas pues psiquiátricos, pues los cuales son capaces pues de destapar síntomas de alteraciones mentales. Y sabes, de hecho existen drogas como lo son las anfetaminas, el cannabis, los alucinógenos, la cocaína o el alcohol, ¿sabes? Son tantas, Tao, que creo que hasta me acabaría tu programa, porque todas estas pueden pues inducir a que la persona sea más vulnerable de sufrir esquizofrenia. Y pues el consumo de este tipo de drogas pues aumenta el riesgo de cometer actos violentos. Y pues todo esto es en personas que son diagnosticadas con esquizofrenia. Y creo que pues para parar esto pues debe haber pues un tratamiento y pues no dejarlo a la ligera. Y creo que como padres pues debemos influir mucho en los actos de nuestros hijos y pues apoyarlos principalmente. Y pues gracias, Tadeo, pues por permitirme estar aquí en tu podcast. No me agradezcas nada, Estela. Este podcast se caracteriza pues por tener invitados, ¿no? Y junto con ellos hacerlo más divertido. Y bueno, cuestión sobre lo que dices, las drogas, yo quisiera saber cómo es que te hace actuar una o te hace actuar solamente, pues sí, una droga o la esquizofrenia. Yo quiero que esta pregunta ahora me la responda nuestro neurólogo Ismael, que también fue invitado para hacer divertido este podcast. Y bueno, también quería platicar que, pues aparte de que se puede confundir con una droga o otra cosa, puede llegar a ser con una posesión demoníaca, ¿no? Yo llegué a escuchar como casos de ese tipo, que pues la persona tomó actitudes raras y le llevaron al padre, ¿no? Al padrecito. Y bueno, pues yo quisiera saber por qué lo confunden. Pero esta vez, pues yo quiero que de verdad se me lo diga mi nuevo invitado, el neurólogo Ismael. Muchas gracias, Tadeo, por cederme la palabra y por haberme invitado en este gran podcast llamado Metal Health. Sin más que decir, empecemos. Así como lo dijo la doctora Estela, la esquizofrenia se puede derivar de drogas, pero la sustancia que más favorece este desenlace es el cannabis, seguido de la cocaína, que también promueve el pensamiento de tipo paranoide. Las personas consumidoras de cannabis tienen 2 veces más riesgo de desarrollar esquizofrenia que las no consumidoras.
Aunque insistimos, la esquizofrenia en estos casos nunca se desarrolla únicamente por consumo de drogas. Se trata de un desenlace en el que interviene una intersección entre el consumo de sustancias y otros factores. Pero sí es cierto que las drogas son un factor muy importante, de mucho peso, especialmente en determinados casos, que unido a otros factores facilitará que se desencadene tanto la sintomatología psicótica como la de tipo negativo y de desorganización cognitiva. Pero también por otra parte, las partes afectadas del cerebro por dichas drogas para el desarrollo de la esquizofrenia son el volumen cerebral general en mujeres, tamaño del tercer ventrículo, tamaño de ventrículos laterales en mujeres, ganglios basales, arquicórtex, giro temporal superior, cuerpo calloso, lóbulo temporal, plano temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, el tálamo, el cerebelo, lóbulo temporal medial, complejo amígdalo hipocampal, giro paraicompacampal, núcleos estriados, materia blanca del vérmix, alteraciones en la asimetría hemisférica, plano temporal, atenuación en la diferencia hemisférica. Antes de seguir, yo te quisiera preguntar, Ismael, pues si esto es todo lo que nos vas a aportar en este podcast. Sí, por el momento, de mis grandes estudios que he hecho a lo largo de mi vida, es lo que te puedo brindar. Y en cuanto a tu pregunta, no te la podría responder ya que me confundes un poco. Neurólogo Ismael, pues estoy muy agradecido de que menciones eso, de que tú nos compartes lo que sabes, ¿no? Y bueno, quisiera comentarte que me dejaste impactado con las partes que se ven afectadas, porque me llegué a imaginar con esas partes afectadas y si de por sí ya estoy medio loco, pues con esas partes afectadas como que se duplica, ¿no? Pero bueno, ya vamos a cerrar esto. Lo quiero cerrar con mi psiquiatra Estela, porque yo comenté sobre la pregunta que confundió a nuestro neurólogo Ismael, que fue el por qué les resulta confuso o se confunde la esquizofrenia con alguna posesión demoníaca. Estela, dame tu punto de vista ya en general pues de lo que te estoy preguntando y sobre todo lo que vimos a través del desarrollo de... Pues mira, Tadeo, respondiendo a tu pregunta, la esquizofrenia no solo puede ser confundida pues por una posesión demoníaca, porque como lo hemos escuchado a lo largo del podcast, la esquizofrenia puede ser parecida a síntomas psicóticos causados por las drogas, a episodios de depresión donde pues influyen mucho nuestras emociones. Otro punto, los trastornos esquizofrénicos, donde, donde si ven involucrados todos nuestros estados de ánimo. El trastorno delirante, el trastorno de personalidad, donde pues no se acompaña de ideas o alucinaciones y esto puede ser confundida por la bipolaridad. Y es muy importante diagnosticar y tratar la esquizofrenia pues lo antes posible, porque un buen tratamiento y una buena medicación puede ayudar a la persona a evitar o a disminuir pues a que recaiga, a las rehospitalizaciones, porque como lo hemos comprobado, que entre más agudo sea el episodio, pues mayormente va a ser poder tratarlo. Otro punto, el tratamiento incorrecto o inapropiado, porque si la persona se le diagnostica pues erróneamente, pues corre el riesgo a que la enfermedad pues sea confundida. Ahí respondiendo a tu pregunta, Tadeo, donde puede ser confundida pues por posesiones demoníacas que pues no tienen nada que ver, ¿verdad? Otro punto, el consumo de drogas, como ya se los mencioné anteriormente, porque si un paciente con esquizofrenia pues consume drogas, mayormente pues corre el riesgo a que el tratamiento no evolucione y se tenga que volver a pues empezar, porque el consumo de drogas trae consigo pues actos violentos, actos pues fuera de lo normal. Otro punto, pues ya para finalizar, el suicidio, que pues es mayormente en los primeros años de la enfermedad y creo que por lo tanto es muy importante conseguir ayuda profesional pues para reducir este tipo de riesgos. Y ahora sí, para finalizar, Tadeo, pues te cedo la palabra y en serio muchas gracias por la invitación a tu podcast. Psiquiatra Estela, usted me acaba de abrir más el panorama.
Yo sabía que pues sí se podía confundir, pero no exactamente con qué, y ahorita mencionó con qué se puede pues confundir. Yo había mencionado que pues con una posesión demoníaca, pero también ahorita mencionó que pues se puede como confundir con otro tipo de trastorno pues mental, ¿no? Y bueno, le termino agradeciendo que me haya compartido esto y pues ahora sí que haya como abierto más mi mente. Pues nada, creo que estamos cerrando ahora sí este podcast. No me puedo ir sin antes despedirme. Agradecerles que me hayan acompañado para hacer este podcast entretenido, divertido, algo inolvidable, ¿no? También me despido de cada uno de los oyentes que decidieron escucharnos y pues compartir un poco de su tiempo con nosotros. Sin más que decir, este es su podcast de Mental Health. Gracias a cada uno. Pues como lo dije desde un principio, no hay nada que agradecer. Hemos llegado al final. Espero mis oyentes y ustedes en otra ocasión nos puedan acompañar. Gracias.